Hola a todos, bienvenidos a una entrevista especial de Valor Analytic. Hoy me acompaña la precandidata exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Claudia, bienvenida a Valor Analytic. Muy querido, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, siempre queremos hablar con los precandidatos, ya hemos tenido como 7 u 8 pasando por estos micrófonos para preguntarles su visión de la economía. El plan de gobierno que ustedes están planteando en la campaña, ¿en qué se va a enfocar específicamente en temas económicos? Generación de empleo, apoyo a los empresarios, ¿qué están planeando para un eventual gobierno suyo? Bueno, yo creo que lo más importante en Colombia es recuperar la seguridad, tanto física como jurídica. Eso es fundamental para proteger a los colombianos, pero es también fundamental para proteger la generación de empleo y la competitividad económica. Hoy lo que crece en Colombia es la criminalidad, la extorsión, las exportaciones ilegales. Y lo que necesitamos es que crezca la productividad, la competitividad, el trabajo y las exportaciones legales. Así que, sin duda, invertir en seguridad, que la clase más pudiente de Colombia nos metamos la mano al bolsillo con el 2002 para fortalecer nuestra fuerza pública, para construir cárceles, para enfrentar a los criminales, para tener una fiscalía antimafia. Creo que es la primera inversión económica necesaria y fundamental en Colombia. Ahora, lo segundo es cambiar la política energética del actual gobierno, que me parece que es un despropósito, que tiene un costo económico brutal. Colombia tiene viento, tiene sol, tiene agua, pero también tiene gas y petróleo y necesita usar todos sus recursos energéticos, todos sin excepción, sin exclusión alguna. En esa compensación de fuentes es que está nuestra transición energética. Okay. Así que reactivar, destrabar, diría yo, en primer lugar, los proyectos de sol, los proyectos de viento, también los de agua que tenemos algunos, y retomar la inversión en petróleo y en gas es fundamental para el crecimiento económico de Colombia. El mayor predictor de industrialización en el siglo XX fue el costo de la energía. Y a los costos de energía que tiene hoy Colombia, en particular la región Caribe, es imposible tener industrialización ni del siglo XX y mucho menos del siglo XXI, que usa más agua y energía. Así que esa sería la segunda cosa. Y la tercera es una meta que nos debemos proponer como país, y es subir la productividad y la competitividad. Yo celebro, respaldo, tengo todo el compromiso de implementar las recomendaciones que ha hecho el Consejo de Competitividad de Colombia. La productividad de Colombia es paupérrima, la competitividad de Colombia es paupérrima. Lo que tenemos es que subir la productividad y subir la competitividad con inversiones en seguridad física, en seguridad jurídica, en quitar trabas, burocracia, trámites innecesarios, obstrucciones legales, en hacer de manera ágil y rigurosa el licenciamiento social y ambiental de proyectos estratégicos. Creo que esas tres cosas nos van a permitir reactivar la economía. Y mencionaría por último, Colombia tiene una crisis fiscal grande. Tiene que quitar corrupción, quitar burocracia, quitar impedimentos, acelerar el funcionamiento del gobierno, pero también tiene que retomar una regla de crecimiento. Además de quitar corrupción y burocracia en lo público, necesitamos volver a crecer. Mi propuesta para los empresarios es que para retomar la regla fiscal de Colombia hay que acordar una regla de crecimiento y sostenibilidad. Mi propuesta es muy concreta. Cuando la economía empiece a crecer por el 4%, por encima del 4%, la inversión privada crezca por encima del 20%, bajamos 2 puntos de renta. Si la economía crece un punto más por encima del 5% y sigue subiendo a tasas del 20% la inversión privada, seguimos bajando 2 puntos de renta. Okay. La renta es muy alta en Colombia, lo reconozco, pero en la crisis fiscal del gobierno la única manera de bajarla es bajarla con crecimiento inclusivo y competitivo. Déjeme volver a los primeros puntos. Usted dice invertir en seguridad para recuperar obviamente el orden público que está muy afectado en muchas regiones. Meternos la mano al bolsillo, le entendí en una de las frases. Sí, hay que tener una contribución de seguridad y desarrollo regional. Es algo parecido al impuesto al patrimonio que hubo en una época en para el 2002, financiar. Sí, tal cual. Es algo parecido. Públicas. No igual, porque hoy en día ya hay impuesto al patrimonio incluido en Colombia, entonces habría que equilibrar eso. Esa no puede ser la única fuente. De acuerdo. Pero sí, la crisis fiscal de Colombia la vamos a arreglar, vamos a estabilizar la economía, vamos a bajar la presión fiscal que tenemos sobre nuestro entorno macroeconómico. Eso se va a demorar unos años y la seguridad no aguanta esperar unos años. Así que necesitamos hacer una inversión. Los más pudientes de Colombia, como lo hicieron en el 2002, volver a hacer una inversión en seguridad y desarrollo regional que le dé capacidad a nuestra fuerza pública, a nuestro ejército, a nuestra policía,
tecnología, capacidad de inteligencia que necesitamos ya urgente para poder combatir al crimen organizado. Pero ¿a quiénes en particular? ¿Cuál es la idea? Porque esa brecha es muy amplia. O sea, ahí puede haber brecha de es muy pequeño a amplia. grande. Sin duda pequeño no, digamos las MIPYMES no, al contrario, las MIPYMES lo que tenemos es que apoyarlas, pero de las empresas grandes o las personas naturales y jurídicas más grandes, sí creo que tenemos que hacer esa inversión, porque de lo contrario, que vamos a quedar atrapados en el mismo bucle en el que estamos. Sin ingresos Baja nuevos. inversión en seguridad, baja seguridad jurídica, mucha burocracia. Entonces, ni crece la inversión privada porque no hay seguridad. Es un bucle que nos tiene tirados para abajo. Okay. De manera que para tirar para arriba, queridos, hay que invertir. Eso lo saben los empresarios. Sí. Para tirar para arriba hay que apostar, invertir hoy para recuperar seguridad, estabilidad, una política energética distinta y una confianza al sector privado. Los enemigos de Colombia son los criminales, no los empresarios. A los criminales a los que hay que perseguir, a los empresarios los tenemos que apoyar. El segundo punto, usted habló de energías, usar todos los recursos que haya disponibles. Así es. Si usted es presidenta, usted va a levantar la restricción de exploración que hay en los contratos. Sí. El gobierno dijo no más Yo creo contratos. que una cosa absurda fue que se suspendió la exploración y explotación de petróleo y gas. Sí. Colombia tiene que retomarlas, porque en eso tiene dos recursos importantes y porque también quiero decir que así como se necesita una regla de crecimiento para poder ir con mayor crecimiento, mayor inversión privada y productividad, ir ahí sí bajando a cambio de eso los impuestos de renta. También creo que tenemos que acordar una regla de sostenibilidad. Y la regla de sostenibilidad es que el primer problema de Colombia está en el top 3 de desigualdad y pobreza en el mundo. Colombia no es el mayor emisor ni contaminador del mundo. Nuestra prioridad y nuestro indicador de sostenibilidad es bajar desigualdad, bajar pobreza, subir productividad, subir competitividad. Nosotros no somos los responsables de la contaminación y las emisiones en el mundo. Vamos a hacer la parte que nos corresponde, pero vamos a hacer la parte que nos corresponde sin sacrificar nuestras metas de crecimiento, de inclusión y de reducción de pobreza. ¿Usted está de acuerdo con revivir el estudio de los pilotos de fracking para entender si esa tecnología le sirve o no a Colombia? Estoy de acuerdo porque creo que la tecnología en los últimos años ha evolucionado muchísimo. Hoy tenemos evidencia de exploración de fracking que, entre otras cosas, hace Ecopetrol en Estados Unidos. Sí. El presidente Petro ha tenido una posición hipócrita y mentirosa con el fracking. Quiere prohibirlo en Colombia, pero el presidente Petro hace fracking con Ecopetrol. Ecopetrol tiene el 14% de sus ingresos basados en fracking. ¿Por qué? Porque es una tecnología que ha evolucionado. Hoy sabemos que esa tecnología no produce los efectos sísmicos que tenía antes, usa menos agua, no contamina las aguas subterráneas. Entonces sí, creo que la ciencia, el conocimiento y la tecnología nos permite hoy hacer los pilotos. No estoy diciendo que lo hagamos a la loca y sin conocimiento. Hagamos los pilotos con la tecnología nueva y los estudios y licencias ambientales requeridos para que veamos si se puede o no expandir esa tecnología. Sí, eso se frenó y nunca supimos si es bueno o malo para el Porque no se particular hicieron caso los de Colombia. pilotos. Para aprender hay que hacer los pilotos. Correcto. Y hoy tenemos un gran avance de conocimiento y tecnología que nos permite tomar esa decisión con unos riesgos moderados y en cambio con un potencial de tener más fuentes de energía y energía más barata, que es lo que necesita la reducción de pobreza y el crecimiento de trabajo y producción en Colombia. El otro punto importante es entender cómo se puede hacer un recorte de la burocracia que ha crecido por factores diversos. La semana pasada publicamos en Valor Analytics que se han contratado cerca de 800.000 personas con contratos de prestación de servicios directos. Pero ¿cómo hace uno para cortar eso sin afectar a la economía, a las familias y a lo demás? O sea, ¿cómo se conjugan todas las fuerzas? Mira, yo ya goberné. Yo ya goberné y sé cómo hacer eso. Yo goberné en medio además de una pobreza muy grande que requirió contratar servicios adicionales de médicos, de enfermeras, de cuidadores. De manera que, pero lo que más subió en Bogotá, lo que más recuperamos fue empleo privado. Empleo privado. Lo que necesita la gente es empleo privado, no depender del subsidio de un político. El principal problema de 800 municipios de Colombia es que el único empleador es la alcaldía. Eso es clientelismo y corrupción asegurado. Mientras que en Bogotá el 98% del empleo es privado. Por eso a todo el mundo sabe que puede votar libremente, como se le dé la gana y que nada va a pasar. De manera que lo que tenemos que hacer es, con la regla de crecimiento y con la regla de sostenibilidad, atraer más inversión privada, ayudarle a las pequeñas y medianas empresas, bajar el costo del crédito, subir la inclusión financiera, usar la tecnología para facilitar trámites, para quitar burocracia. Y la verdad es que en este gobierno especialmente, las órdenes de prestación de servicios han subido
por física y pura politiquería, por pagarle a corbatas, por pagar corrupción, por pagar clientelismo. Eso no se necesita, eso es lo primero que se debe borrar el día 1. ¿A quién, de pronto usted no me va a decir el nombre, pero qué perfil le gustaría tener en su gabinete como ministro de Hacienda, los encargados de manejar la economía, el DNP, qué perfiles le gustan a usted? Gente técnica y seria, de nuevo, yo aquí no soy aprendiz, yo ya goberné y la gente vio que goberné con gente seria. Me gustaría tener un perfil como el que ya tuve como alcaldesa de Bogotá. Mi secretario de Hacienda fue un hombre que fue director del Departamento Nacional de Planeación, Juan Mauricio Ramírez, venía de ser subdirector de Fedesarrollo, de trabajar de la mano con el sector privado, así lo hicimos en la alcaldía. De manera que yo ya goberné y la gente ya vio el tipo de gente, el talante. Y por cierto, fue mi secretario de Hacienda 4 años, no 4 meses. Sí. Y no tiene un solo escándalo de corrupción, ni él, ni yo, ni ninguno de mis funcionarios. Ese es el tipo de perfil y de gente con la que yo gobierno. No le voy a pedir que haga futurología, porque eso es imposible y menos en la política, pero ¿cómo ve usted que se están moviendo las fuerzas para lo que es la campaña primero del Congreso, que al final termina marcando un poco lo que va a ser la presidencia? ¿Cómo ve usted que se están moviendo las fuerzas? Pues me parece que desafortunadamente lo que se está moviendo es la violencia, la polarización, la violencia verbal, la violencia política, que no es solamente usar las armas para asesinar a personas como pasó en el caso de Miguel Uribe, que todos lamentamos y rechazamos, sino también hay otras formas de violencia política, la estigmatización y demonización del contrario. Esa gente que grita, fuera Uribe, fuera Petro, no le están diciendo fuera a 2 personas, le están diciendo fuera a una porción muy importante de la sociedad colombiana. Conmigo cuenten para que todo el mundo esté adentro de la democracia, para que compitamos con respeto, con ideas, no con exclusiones, no con venganzas. Colombia lleva no 3, sino 12 años en un ciclo de venganzas políticas. Uribe contra Santos, Duque contra La Paz, Petro contra todo el mundo. Colombia no aguanta 4 años más de venganzas entre políticos, mientras a este país se lo carcome el crimen organizado, la pobreza y la inseguridad. Tengamos altura y conmigo cuenten para tener altura en el debate, promover gente siempre decente, tanto al Congreso como a los diferentes cargos de la administración pública. Yo administré la chequera más grande de inversión de Colombia después de la del Gobierno Nacional, que es la chequera de Bogotá. La administré sin un solo caso de corrupción. Saqué adelante sin ningún sectarismo político proyectos que venían de administraciones anteriores, como las troncales de Transmilenio o el metro. Lo defendí como si fuera mi proyecto, porque es que ni es mío, ni es del exalcalde Peñalosa, es de los bogotanos y sus impuestos, es de los colombianos y sus impuestos. De manera que yo ya demostré que se gobierna sin corrupción, sin sectarismo, sin inclusión, de la mano de los empresarios, desde el más pequeño, informal, hasta el más grande. Así fue como recuperamos 1.300.000 empleos que habíamos perdido por la pandemia, invirtiendo con inclusión. Yo soy la alcaldesa que más ha invertido en inversión social, en educación, en becas de educación para los jóvenes, en cuidado y trabajo para las mujeres, en apoyo para las microempresas. Y gracias a eso, mi gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar del paro, a pesar del estallido, dejó a Bogotá con el mayor nivel de recuperación económica y de empleo de su historia y con el menor nivel de pobreza de su historia. Luego sí podemos, cuando nos salimos de las venganzas y los sectarismos políticos. En esta carrera presidencial y en general en la carrera política hay mucho coqueteo, pero también mucho desagravio, ¿no? Usted ya sabe eso más que yo. ¿A quién le permitiría usted un coqueteo y a quién no le permitiría un coqueteo en la campaña? Si alguien le dice, Gustavo Bolívar le dice, venga, unámonos. Sin duda los criminales, ningún coqueteo. En este país se ha hecho el pacto de Ralito, el pacto de la picota, el reloj con el señor Tiro Fijo. Y los que terminamos pagando eso, el coqueteo de los últimos presidentes, todos, desde los últimos 5 gobiernos, desde Tiro Fijo con Pastrana para adelante, todos han coqueteado con criminales para hacerse elegir. Yo no. Yo soy la colombiana que ha metido a 78 criminales que se aliaban con políticos a la cárcel. De manera que lo primero es no coquetear con la mafia, no coquetear con la corrupción. Nunca, ni en la elección ni en el gobierno. Yo he ido a 3 elecciones en mi vida. He gobernado una vez, nunca he coqueteado ni con la corrupción ni con la criminalidad. Y segundo, lo digo con toda claridad y con todo respeto por mis contradictores. El petrismo tendrá su candidato. El uribismo tendrá su candidato.
Y yo voy a hacer la tercería al petrismo y al uribismo con la mayoría de los colombianos, que no estamos en ninguna de esas minorías políticas que lo que incitan es la violencia política y la venganza política. Eso no va a sacar a Colombia adelante. Colombia lleva 12 años de venganza entre políticos, de Uribe contra el resto, de Santos contra no sé quién, de Duque contra todos, de Petro contra el mundo. Sacar a Colombia de la venganza política y ser la tercería entre el petrismo y el uribismo es lo que representa Claudia López. Y por eso los invito a que se informen, a que me conozcan, a que conozcan mis propuestas, a que entren a Eso imparables.com.co, le iba a que es preguntar. donde está el movimiento por el que quiero ir por firmas, para no tener el amarre de ningún político ni de ninguna estructura, para que estas propuestas que hemos comentado aquí las lean y las estudien a profundidad, para que nos apoyen con su firma, para ir independiente de violencias, independiente de venganzas, independiente de mafias, solo con los ciudadanos, que nunca hemos matado a nadie, que nunca nos hemos aliado con un criminal, que nunca hemos robado ni hecho corrupción con nadie, que trabajamos decentemente y pagamos impuestos para que a todos les vaya bien. Usted y yo somos mayoría en Colombia. No nos dejemos meter en la vaca loca de la polarización entre uribismo y petrismo, que con tal de matarse entre ellos, no son capaces de cuidar a los colombianos. Imparables.com, dijo. Imparables.com.co. Ahí que encuentro el plan de gobierno, Ahí los focos de encuentras las enemigo de gobierno. propuestas, ahí encuentras las firmas, ahí encuentras mi perfil, mi hoja de vida, cómo aportar a nuestro movimiento, cómo mejorar nuestras propuestas, cómo unirte desde las regiones de Colombia. Los invito a que entren y a que hagamos de Colombia una causa de todos. ¿Quién va a ser su vicepresidente o vicepresidenta? Ya veremos más adelante. Esa es una ¿Cuándo? decisión. ¿Cuándo? El año entrante en febrero habrá que tomar esa decisión. Ajá. Pero insisto, yo ya goberné y la gente me vio gobernar con gente decente, con gente de clase media, con profesionales extraordinarios de todas las regiones de Colombia, porque Bogotá tiene esa maravilla de tener la mejor gente de Colombia de todas las regiones. Manejé la chequera más grande de Colombia y no tengo un solo escándalo de corrupción. Cuidé a todos, a los que votaron por mí, a los que no votaron por mí. Goberné sin sectarismo, construí sobre lo construido, corregí sin dañar. Nunca invoqué la venganza ni el sectarismo y nunca admití la corrupción, ni en la alcaldía, ni como senadora, ni como ciudadana. Ese carácter, esa experiencia y esos resultados son los que pongo a consideración de los colombianos. Claudia, gracias. Un gusto, muchas Nos veremos gracias. en la carrera presidencial, estoy seguro. Así será, muchas gracias. A ustedes estén pendientes de las redes de Valor Analytic. Vamos a seguir entrevistando a los precandidatos a la presidencia de Colombia. Se vienen meses muy retadores en la campaña. Aquí les estaremos contando las propuestas en temas económicos que tienen los precandidatos en Colombia.